Bienvenidos nuevamente a mi canal Human Key, en donde abordamos temas sobre grafología, análisis del rostro, lenguaje no verbal, temas relacionados a recursos humanos, emprendimiento. Y bueno, el día de hoy vamos a realizar el análisis del escrito del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dentro de nuestras redes sociales compartimos un escrito que él realizó cuando fue su última visita a Estados Unidos. Realizó una carta en agradecimiento para los diplomáticos que trabajan en la Embajada de México en Estados Unidos. Y ese es el escrito que compartimos en las redes sociales y bueno, les preguntamos si querían que hiciéramos el análisis grafológico y pues viendo su respuesta lo vamos a realizar. Antes de comenzar es importante aclarar que este canal es totalmente apartidista. Cada uno de nosotros podemos tener nuestra opinión con respecto a este presidente, pero recuerda que la primera regla que nosotros debemos de cumplir al realizar un examen grafológico es ser totalmente objetivos o tratar de ser lo más objetivamente posible. Dicho esto, el análisis que vamos a realizar no es ni a favor ni en contra de la política que se realiza en México ni de la política que lleva su presidente. Por el contrario, es un análisis meramente grafológico con fines educativos, con fines de conocimiento, de cultura general. Para aquellos que les interesa mucho esta herramienta, pues bueno, este escrito la verdad es que está bastante interesante y vamos a observar algo más allá de lo que la prensa podría decir o de que la misma experiencia de lo que se ha dado con este presidente podamos observar. Entonces, tenemos aquí el escrito que les compartimos en las redes sociales. La letra que le pertenece al presidente es esta de aquí abajo, ¿ok? Esta letra de aquí arriba, esa no es de él, no sé de quién sea, pero la que vamos a analizar precisamente es esta de aquí abajito. ¿Qué vamos a ver primero? Primero vamos a ver el tamaño de la letra. ¿Cómo te parece el tamaño de la letra? ¿Te parece grande, pequeño, mediano? Realmente es una letra pequeña y poco clara, incluso llega a ser confusa. ¿Por qué podemos definirla como confusa? Bueno, mira, vamos a hacerla un poquito grande. ¡Tarán! Cuando tú no ves las letras bien trazadas, ¿esto qué quiere decir? Que no ves como te las enseñan en el preescolar, que la A, que la B, que la G, bien marcaditas, donde va la parte superior, la parte media y la parte inferior de las letras, no se ven bien trazadas, entonces llega a ser una letra confusa, lo que significa que incluso hace difícil la lectura de esta. Nada tiene que ver que sea una letra script o una letra cursiva o como lo llamamos en grafología, ligada. No, lo que significa es la claridad con la que está trazada. Al estar la letra confusa, la persona también su cerebro está confuso. Ahora, cuando decimos que el cerebro está confuso, no es porque exista un conflicto mental. Por el contrario, se relaciona con la generación de las ideas. A mayor generación de ideas, mayor llega a ser a veces la desorganización de estas. Por lo tanto, la letra se va a reflejar así. ¿Qué quiere decir? Que entonces estás diciendo que la persona que escribió esto tiene muchas ideas, muy probablemente. Incluso estamos hablando de un pensamiento abstracto. Cuando no está clara la letra, el pensamiento al ser confuso es un pensamiento poco claro. Entonces, llega a apoyarse más en los pensamientos o ideas abstractas que son difíciles de comprender para los demás. Entonces, si tú tienes la famosa letra que no es tan de todo clara, a veces incluso le llaman que es una letra fea, bueno, tiene que ver precisamente con el tipo de pensamiento que tienes. Aquí lo que podríamos decir que es de manera positiva es que los márgenes o los párrafos están claramente definidos, lo cual es bueno porque nos habla que entonces las ideas sí tienen un sentido. Pero vamos a ver por qué hay algunos puntos donde la letra se va deformando o la letra va cambiando. ¿Se acuerdan que en nuestros videos hemos visto mucho de que la letra tiene un inicio y tiene un final y puede ir cambiando conforme va avanzando el escrito o puede ser que la letra permanezca idéntica desde un inicio hasta un final? En este caso tenemos un tipo de letra aquí, después aquí va cambiando, incluso se va abriendo un poco más el estilo de letra, finalmente cambia, en vez de abrirse más, se va contrayendo, se aprieta un poquito más la letra, empiezan a ver más estos manchones que se le llaman pastosidades y finalmente, bueno, viene esta parte inferior de su texto donde viene su firma y la fecha, ¿no? Incluso la fecha, si le damos un poquito de zoom, vamos a darle, vemos
que está un poco, incluso un poquito temblorosa, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo la letra fue cambiando incluso de tamaño. Aquí estaba chica, sigue siendo pequeña, pero va creciendo un poquito más. Aquí creció un poco, aquí creció en la firma, pero va cambiando constantemente, ¿sale? Incluso aquí ya es mucho más pequeña, mucho menos clara, no es nada clara, se va como aplastando la letra, ya no es ni siquiera tan angulosa como es al inicio, terminan siendo como rayas, ¿ok? Entonces el pensamiento puede ser un poco rápido, sí, de la persona, pero no está del todo claro y organizado. Después vamos con el tema de los márgenes. Vamos a volver a hacer un poquito chiquito para ver el margen completo. Este es su margen izquierdo. El margen izquierdo, recuerden, se relaciona con el apego a normas, lineamientos, a apegos maternos, al pasado. Muchos dicen que este presidente está muy apegado al pasado, ¿no? A los hechos que ocurrieron antes de él, los sexenios anteriores. Bueno, ¿qué creen? El margen en este caso está más separado del lado izquierdo, lo que significa que no está pegado al pasado, pero tampoco hay un apego a normas, alineamientos, estándares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se puede estar apegando a normas, pero a las normas y reglas que él crea que son importantes o que él genere. Ahorita hay un poquito de conflicto con él con el tema del COVID y el uso del cubrebocas, que si lo usa, que si no lo usa. Entonces, basada en los argumentos que él mismo ha dicho, es un ejemplo de cómo sigue las normas según como él se siente identificado, o se sienta más a gusto. Pero esto también se presenta en muchísimas personas. Si tú ves los márgenes izquierdos de muchas personas, se encuentran totalmente desapegados al margen izquierdo y muchos llegan a ser directores de empresas, gerentes, supervisores. ¿Y qué pasa? Efectivamente siguen las normas, pero tienden a tener cierta flexibilidad hacia estas. Entonces, entre más desapegado al margen izquierdo, la persona es más desapegada a estas normas y lineamientos. Un pequeño tip, si tú vas a requerir a una persona que tenga necesariamente que apegarse a estas normas, lineamientos, porque de verdad, por ejemplo, en puestos de calidad o de ingeniería, que realmente es forzoso que estén siguiendo un protocolo, bueno, es importante que el margen esté bien chiquito, el margen izquierdo, o el texto esté bien pegadito al lado izquierdo, ¿ok? Después tenemos nuestro margen derecho. ¿Qué pasa aquí con el margen derecho? Bueno, si yo lo trazo de esta manera como lo hice, te das cuenta que al inicio hay un espacio considerable, que quiere decir que el texto está más desapegado al lado derecho. Después el texto va avanzando y se va pegando más hacia su margen derecho. ¿Qué quiere decir? El margen derecho se relaciona con las personas emprendedoras, la visión, la generación del dinero, de la riqueza también. Entonces, en este caso, como que empiezo un poquito dudoso de si tengo visión, si tengo proyectos, si soy emprendedor, tengo una visión más clara hacia el futuro, pero le teme, se muestra un poco más temeroso, ¿no? Como que me aviento, pero no me aviento, me aviento, pero no me aviento. Pero finalmente decide aventarse hacia esa visión que tiene. Si lo hacemos por porcentajes, la realidad es que no ocupa el 80% de sus márgenes apegados hacia esta visión, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay ciertas cuestiones que sí lo empoderan, que sí lo apoyan hacia una visión más emprendedora, donde se siente presionado más que nada es en el cumplimiento de fechas que él ha estado diciendo. Sin embargo, sí le causa conflicto poder llegar al cumplimiento de estas normas y objetivos o visiones que él mismo se ha planteado. Porque incluso si yo observo bien, voy a borrar tantito mi margen derecho, si yo observo bien esta palabra que está aquí, si te das cuenta, está partida, pero incluso las partes que están llegando hacia el margen derecho son las más pequeñitas, o sea, la letra se va haciendo mucho más pequeñita. Esto es que al momento de llegar a ese objetivo tan visionario que se tiene, no llega con una estabilidad o una claridad del pensamiento, por el contrario, llega con dudas, llega con nerviosismos y llega con un poco de ansiedad, es un poco de confusiones en todo esto. Segundo tip, si tú estás buscando una persona emprendedora que siga proyectos, que sea visionaria, muy probablemente sea desobediente de las normas y lineamientos, pero que sí tenga esta ambición de generación de nuevos proyectos, fíjate muy bien en su margen derecho. Debe ser casi inexistente o muy pequeñito. Entonces son personas que sí se identifican
con esta necesidad de generación de nuevos proyectos y tienen una visión a largo plazo y son emprendedores. Ok, vamos a seguir con nuestro análisis. ¿Qué vamos a seguir viendo? Bueno, vamos a ver por qué tenemos estos espacios en blanco tan grandes. Miren, aquí hay uno, aquí hay otro. A pesar que es un texto tan pequeñito, podemos ver la presencia de estos espacios, ¿no? Estos espacios se les llaman pasillos. Los pasillos se relacionan con los vacíos existenciales que puede tener la persona. Estos vacíos existenciales pueden haber sucedido por varias cuestiones, desde un hecho traumático hasta la inseguridad que se tiene hacia otros, una desconfianza fuerte. Y esta desconfianza se vuelve a repetir por el tipo de letra que tiene, porque si tú observas bien, hay muchas palabras que se encuentran, haz de cuenta, por ejemplo, aquí en la palabra nuestro, ¿no? Esta palabra de aquí se encuentra totalmente separada. Está la N, la U, hay espacio, espacio, la E y la S hay un pequeño espacio y ya después aquí sí se juntan, aunque se empieza a comer letras. Ahorita vemos este tema de por qué se comen letras. Eh, Mutuamente, de igual manera, vean aquí, se separan las letras de cada palabra, las letras están separadas de la palabra. Los espacios que existen entre cada una de las letras, la verdad es que es bastante considerable. Pareciera que incluso cuando escribe está levantando el instrumento, que en este caso es la pluma, para escribir cada una de las letras. ¿Esto por qué pasa? Porque la persona tiende a ser un poco más individualista. No le gusta compartir, no le gusta el trabajo en equipo, cree más en la individualidad o si hace trabajo en equipo lo hace en equipos muy pequeñitos. Prefiere trabajar mejor solo. Esto también se debe a la desconfianza que se tiene hacia otras personas. Repito, no es bueno ni es malo. Todo depende para qué va a ser el objetivo de estudio. Por supuesto que en este caso, hablando de un presidente, tal vez sea necesario que tenga mayor comunicación hacia el trabajo en equipo. Puede ser, digo, nunca he sido presidente, así que desconozco el perfil requerido para poder dirigir un país, ¿no? Pero yéndolo un poquito hacia la parte más laborales, si tú estás buscando un líder de proyecto, sí es importante que tenga esta relación de la capacidad de hacer trabajo en equipo, ¿no? No tan dispersos. ¿Por qué? Porque si no va a ser una persona totalmente individualista que seguirá nada más lo que él diga y son los típicos que al final del proyecto terminan haciendo todo solo porque no creen que las personas puedan hacer o cumplir el objetivo que ellos les están indicando, ¿no? Entonces es bastante desgastante una personalidad así. Por otra parte, vemos el que les decía, ¿por qué las personas a veces cuando escriben las letras se empiezan a perder o se empiezan a desaparecer y de todas maneras se entiende el texto? Bueno, lo que ocurre tiene que ver con el cerebro. El cerebro tiene la capacidad de quitar aquellas letras que él considera como inútiles o que le quitan tiempo para poder agilizar un poco el objetivo del escrito. Entonces son personas, cuando te estás comiendo tus letras en el escrito, que vuelvo a insistir, tiene que ver con la velocidad del cerebro. El cerebro va trabajando tan rápido y va generando la idea tan rápido que, como les digo, va a quitar de su camino aquello que cree innecesario. Plantándolo en una actividad laboral, es la persona que tú le vas a dar el proyecto que siga paso A, B y C, pero que dice, no es necesario seguir el punto B, quita el punto B y dice, primero de A te pasas a C sin ningún problema, ¿no? Entonces, empezamos a entender un poquito de cómo es la personalidad de López Obrador y por qué muchas veces algunos pasos prefiere omitirlos. Entonces, ¿qué vamos a seguir viendo? Como les digo, el tema aquí, todo tiene que ver con su cerebro del sujeto. El cerebro es el que va a indicar a qué velocidad vas a escribir. Entonces, entre más ágil sea tu cerebro, el escrito se va a volver mucho más ágil. Pero, pues también el cerebro tiene que tener ciertas normas, ciertos estándares para tener una organización. Entre menos organización tenga el cerebro, se va a proyectar menos organización y menos pulcritud dentro de todo esto. Tenemos otro punto importante que vamos a ver, es el tipo de letra. Recuerda que dentro de la escritura, tu letra puede caber dentro de 3 estándares. Si la letra se dirige hacia las partes superiores del escrito, estamos hablando de una letra con mucha imaginación, mucha creatividad, pero también hacia las partes más lógicas del cerebro.
Después tenemos la parte media del escrito que nos habla de la realidad, nos habla también de la emocionalidad, son sujetos que se conectan con sus emociones y finalmente la parte baja del escrito. Cuando las personas escriben hacia abajo, son personas que pueden tender más hacia el instinto, hacia el deseo sexual, hacia cuestiones más agresivas también, más fuertes. La fuerza viene mucho de la parte inferior. Entonces, una sola palabra podemos nosotros verla si está en la parte superior, en la media o en la inferior. Cuando yo veo un escrito como el del presidente de México, vemos que la mayor parte de su escrito están en las partes medias. Ajá. ¿Qué es esto? Si yo trazo o meto, por ejemplo, en una línea, mi pulso no es muy derechito, disculpen, en una línea recta, el texto con los renglones, ahí está, intenté hacerlo lo más recto que yo pude, déjenme borro esto y corrijo esto de aquí para que no creamos confusiones, mucho mejor. La mayor parte del cuerpo del texto, de la palabra, está en la zona media. Yo no veo que gran parte del texto salgan hacia partes superiores o se vayan hacia partes inferiores. Ajá. La mayor parte, yo puedo decir el 80% está pasando esto. Tenemos algunos que tratan, perdón, creo que mi pulso no es muy bueno. Tenemos algunas letras que tratan un poquito de salir de esta parte media, como es esta parte, un puntito de aquí de la S, pero miren, no lo logra. Vemos aquí la palabra país, por ejemplo. País es una palabra súper clara donde tiene los tres cuerpos. Parte superior, parte media y parte inferior. Entonces, cuando yo digo que la mayor parte del texto está sobre la línea media, es esto, la línea media que nos habla de la emocionalidad, nos habla del yo. Primero yo, después yo y al último yo. Esto es lo que le llamamos el simbolismo del espacio. Ajá. Son personas muy yoicas, son personas emocionales, son personas en donde para ellos la prioridad es lo que ellos piensen. No es malo ni bueno, sino todo lo contrario, ¿verdad? Depende muy bien por qué lo estamos evaluando. Vuelvo a insistir, en este caso es un presidente, entonces sí hay un poquito de señales de alarma en todo esto, pero nos vuelve a recalcar el tema de la individualidad. Ajá. Miren, aquí hay otra que va hacia las partes altas. Entre más altas son, el mayor pensamiento de creatividad, de ideas, también la religiosidad, la espiritualidad están hasta en las partes superiores. Y mi estimado presidente no está ahí, está en las partes medias de la emocionalidad. Por eso de pronto a muchos les llama la atención el discurso que da sobre abrazos no balazos. Bueno, aunque no lo crean, pues sí, sí tiene algo que ver porque sí, su letra está más emocional. ¿Cuál es el conflicto de una letra totalmente emocional? Bueno, eh, la parte emocional es tanto buena como va a tener una parte mala. La parte buena es que puede mostrar un cierto tacto al hablar. Cuando la letra es redonda. La letra del Andrés Manuel no es redonda, es angulosa. Entonces aquí nos vamos a una emocionalidad un poco, pues no negativa, pero es una emocionalidad fuerte, un poco más agresiva. Tema también aquí es que al ser una letra que está en la emocionalidad y ser pequeña y se empieza a perder, significa que muchas de las emociones se las guarda, se las guarda, se las guarda, lo que convierte esto en pequeñas bombas de tiempo. Entonces, al ser una bomba de tiempo, toda la emocionalidad se queda aquí y es aquí donde vemos estos corajes, estas angustias, estos estrés que están ocurriendo aquí. Tantas pastosidades ya son patologías, porque no vemos nada más una sola como esta, ¿no? Sino que van varias partes y muchas son óvalos. Ay, ¿qué tal mi óvalo? Y muchos son óvalos en donde se están haciendo estos como rellenos o pastosidades. Entonces, aquí vemos un tema importante del tema de una letra que es tan emocional. Incluso vean, desde el inicio lo vemos con el gracias. Ay, caramba. Aquí. Muy bien, vamos a ver. Repasemos un punto importante.
Las letras que también tienden hacia la emocionalidad por su naturaleza son todas las que son redondas, la O, la A, las partes de la P, las partes de la G, que son las cabecitas, todo lo que tenga que ver con bolitas. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, la parte emocional que se relaciona con el yo, tus óvalos, entre más redondos estén, están mejor. Si están abiertos por la parte superior, esto es, que yo hago un círculo, a ver si me sale, ajá, y está abierto por esta parte superior, son personas comunicativas, ajá, les encanta hablar, les encanta socializar, por eso a veces entre más redondita y más abierta la letra esté en los óvalos, como está aquí en el ejemplo, pues es mejor, porque son personas que comunican, pero, y su autoestima está bien, pero si el óvalo no está así de redondito y está como en estos ejemplos, donde los vemos aplastados, rellenos, como en este tipo de cuestiones, miren aquí por aquí, ahí está mi puntero, aquí está. Ven aquí creo que es la palabra más o algo así, porque sí me conflictúa un poco la lectura. Pero vean, se empieza a perder mucho la letra, entonces los óvalos dejan de ser claros. Entonces, estamos hablando de cierto conflicto con la autoestima. El hecho de que estén rellenos nos habla de dos cuestiones. Uno, se vuelve a repetir el tema de algún vacío existencial y dos, un tema patológico, que es la presencia de cierta enfermedad. Por lo que yo he sabido, por lo que he leído de Andrés Manuel, del presidente, es que hay un tema del corazón que él se está tratando, ¿no? Constantemente, bueno, toma medicamentos. El medicamento que él esté tomando es tan fuerte que precisamente está afectando ya su escritura. Por eso vemos estas cargas de tinta. Si tú ves, por ejemplo, aquí en la palabra nuestro, ve la carga de tinta, significa que su trazo es delgado comparado con esto. Ajá, que dice creo literal o algo por el estilo. Entonces, se va haciendo un poquito más grueso el texto, ¿no? Ve aquí la palabra importante, se ven perfectamente, déjame si lo puedo un poquito más grande, porque en la palabra importante está clarísimo cómo se cargan las tintas. Mira nada más, mira nada más. Tendrán. La primera es una línea más gruesa que las que siguen. Aquí justo la hace más delgada, esta se hace muy delgada, se hace un poco más gruesa, aquí ya se puso muchísimo más gruesa, que igual aquí se hace delgada y aquí gruesa. Ajá. Entonces, lo que nos habla precisamente de esta variabilidad que él tiene en la emocionalidad y sus nervios. Por eso yo decía, ya es un tema patológico también el tema de las pastosidades que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ahí sí es una llamada de un poquito de alerta o de, obviamente, también, digo, el estrés ahorita por temas de COVID creo que no es el más sencillo de manejar. Son muchas cosas en cuestión de economía, de salud, de la OMS, de países, etcétera. Es una cuestión mundial que afecta. Entonces, cualquier decisión que sea tomada puede ser buena o puede ser mala al mismo tiempo, ¿no? Más con un virus que cambia constantemente, bueno, es un poco complicado poder ser juez en toda esta parte, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues también se ve dentro del escrito todos estos niveles de estrés y de angustia que actualmente se están viviendo, ¿no? Por otra parte, vemos el tema de la fecha. Tararán, 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 tararán. La fecha es importante por dos cuestiones. Uno, pues nos habla de las personas con los cumplimientos, con sus fechas de entrega, los horarios, cuando lo vemos desde un inicio, o sea, por aquí. Cuando no vemos la fecha por ningún lado, son personas que tienden a ser olvidadizas o pierden el control de los tiempos y horarios. En este caso no es así. Está la fecha, aunque está al final, que es ahí donde se pierde un poquito el control de esto, pero está presente, lo cual es importante. Y es más importante que está relativamente cerca de su firma. Incluso es primero la fecha y luego la firma. Entonces, eso es importante también, porque sí nos habla de la presencia de cumplimiento de normas, de horarios y de fechas de entrega. Sin embargo, el conflicto aquí cae en que la fecha se empieza a deformar. Como estás también hasta el final del escrito, ay, me acordé, tengo que cumplir esto a tal fecha de entrega, ¿no? Aquí está, ya como sea, pero se los cumplí. Entonces, por eso ponen la fecha hasta el final. Entonces, son personas que se llegan a cumplir, pero a veces llegan en safe. Entonces, puede llegar a ser un poquito conflictivo esta parte. Se deforma, vean cómo Julio cambia. Y aquí hay algo importante.
las letras no llegan a bajar tanto como deberían. ¿Qué creen? Sí es cierto que la parte inferior de las letras tiene que ver con el instinto, con el deseo, pero el instinto te llega a darle fuerza y empuje a tu toma de decisiones. Entonces, si las letras no llegan a bajar lo suficiente, no hay una toma de decisiones fuerte, agresiva, de poder decir, esto es lo que voy a hacer y se acabó, esta es la última palabra y se hace, ¿no? Entonces, cuando las letras no bajan tanto estas zonas inferiores del escrito, entonces las letras están quedando totalmente en la emocionalidad. No hay una acción, no hay un actuar. Y causa conflicto porque su letra sí tiene movimiento. Su letra sí tiene una tendencia a inclinarse hacia el lado derecho e irse hacia el futuro, pero no lo puede llevar a la acción, al cumplimiento de esto, porque las letras no están bajando como deberían. Y cuando bajan, por ejemplo aquí, se llegan a temblar un poco o llegan a ser como arpones, miren, como este que está aquí, que se ve un poquito aquí, este de aquí, vean el arponcito, este ganchito de aquí. Y los arpones por abajo son de personas agresivas, entonces el punto no es solamente, miren, aquí hay otro muy claro. No es solamente decir, ay, lo voy a hacer, sino que lo hagas de una manera correcta, no como un capricho, ¿me entienden? Entonces, cuando yo ya empiezo a hacer estos arpones hacia las formas inferiores, entonces estoy hablando de cierta agresividad. Y de igual manera veo estos picos en estas partes superiores, hay agresividad. Entonces, para que me entiendan, la letra tiende a ser un poquito como berrinchuda en todo esto, ¿no? El conflicto recae en la emocionalidad. La persona al estarse quedando en la zona media de la emoción evita el cumplimiento de las normas, de sus estándares, de sus lineamientos, pero también el conflicto para él que le va a traer es no poder cumplir aquellos objetivos que está buscando, ¿no? ¿Y qué es lo que crea? Pues frustración, obviamente. Vemos también el tema de su firma. Aquí tenemos su firma. Como verán, está hecha en tres partes. Esta es una, esta es otra y esta es finalmente otra. Esto es muy normal en los políticos. Los políticos firman como en partes. Incluso esta firma relativamente es armoniosa, que tiene el mismo estilo de texto aquí que aquí, ¿no? De curvas. Pero aquí nos habla de cierta transparencia. La letra incluso no es tan confusa, la firma no es tan rebuscada, ¿no? El conflicto recae aquí. Uno, si se dan cuenta, esto es un trazo tembloroso, lo cual volvemos a insistir el tema de la ansiedad, de la angustia, del estrés, pero también vemos aquí un pequeño gancho hacia la parte inferior, ¿no? Entonces, todos estos ganchos que se hacen hacia las partes bajas de las letras nos habla de que es una persona que puede, cuando no está totalmente de acuerdo con ciertas acciones, tiende a tomar acciones que no son tan positivas. Ahora, aquí hay un punto importante que aclarar. Sí, sí hay puntos agresivos en su letra, pero la letra no llega a una acción a ser agresiva. Cuando las letras, por ejemplo, tienen estos arpones en las partes bajas, muchas veces para ser una persona que llega a hacer agresión físicas, agresiones verbales o agresiones psicológicas, llegan estos arpones a pinchar a otras letras, ya sea que están ya en los renglones de abajo o en las partes superiores. Por ejemplo, una G que regresa y pincha, o una P que con el garigolea puede llegar a pinchar otra letra. Y la letra de Andrés Manuel no hace eso. Su letra sí puede pinchar por abajo, pero incluso son pinchados muy pequeños. Entonces, no es una personalidad agresiva. Entonces, ustedes están pensando que un día van a ver al presidente peleándose y desgarrándose las vestiduras contra otra persona, no lo va a hacer porque esa no es su personalidad. Trata de ser un poco más mesurado. Tal vez este sea un conflicto por el cual todas las emociones se están quedando en él y eso le va a traer conflictos de salud muy fuertes. Entonces, esta parte también incluso su letra llega a ser un poquito transparente en ese aspecto, ¿no? No se ve que se ataquen las letras, incluso que se encime contra otros o que trate de pasar por encima de otros. No es una personalidad propia de él. El conflicto como tal es la angustia y la ansiedad y el estrés que trae con él mismo y un problema de autoestima con tener estas letras tan redondas, tan pequeñas, en donde precisamente pues le va a traer conflictos para el cumplimiento de sus normas, estándares y el desarrollo de nuevos proyectos. Entonces,
Bueno, haciendo un pequeño resumen dentro de su letra, es una letra que se queda en la emocionalidad, no es una persona que llega a la acción, no llega al cumplimiento de sus objetivos, no se apega a normas y lineamientos, hay un pensamiento ágil que llega a ser un poco confuso, sí hay una organización de estos, pero le falta fuerza, empuje para llegar al cumplimiento de sus objetivos. Puede llegar a tener un ciertas agresiones, de ser muy directo y muy claro en la forma de hablar, no llega a tener un filtro emocional de decir, bueno, puedo afectar con lo que diga a terceras personas, no lo tienen, por el contrario pasa directamente y lo dice, tanto bueno como negativo. Entonces, su firma es más transparente. Dentro de su firma, que acuérdate que la firma es la carta de presentación hacia los demás, estamos hablando de una persona que sí habla, los obtenemos aquí en esta apertura hacia las demás personas, habla, hay comunicación, hay apertura, incluso hay claridad. Sin embargo, ya en la acción, en su trabajo, en el día a día es más cerrado, trabaja mejor de manera individual, se le dificulta un poco el tema del trabajo en equipo y para las personas que se están relacionando con él, a veces no entienden mucho el tipo de ideas que puede llegar a tener. Y bueno, espero que les haya gustado este análisis, espero que tengan otra perspectiva o que la perspectiva que hayan tenido igual y ya se les cumplió más o ya se les quedó muy más clara, no sé. Como les repetí desde un inicio del video, es totalmente antipolítico mi canal, pero siempre es bueno tener más información sobre las personas que están gobernando un país e incluso tener información nueva y entender un poco del por qué se portan o por qué adquieren ciertas conductas que para muchos pueden ser conflictivas. Y por supuesto, el análisis grafológico va mucho más allá de solamente una nota periodística. Espero que les haya gustado y los veo en el próximo video. Hasta luego y no olvides suscribirte. Bye.